Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias corto e informativo, hoy que es jueves 13 de marzo de 2025. Soy Lorena Sánchez Cabrera y tendré el gusto de presentarle la información más reciente del Poder Judicial de la Federación y los acontecimientos más relevantes de las últimas horas en México y el mundo. Saludamos con gusto a Eusiris Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. Hola, Eusiris. Es así como iniciamos. La Corte culminó el estudio de constitucionalidad de disposiciones civiles de Quintana Roo relacionadas con personas con discapacidad. Disposiciones que regulan la expedición de la firma electrónica no violan el principio de legalidad, estableció la segunda sala. Migrantes tienen derecho a acceder al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral previsto en la Ley de Víctimas. La JUFET rechazó que el Poder Judicial proteja el lavado de dinero y al narcotráfico. Iniciamos este espacio de noticias enlazándonos hasta el edificio sede del Tribunal Constitucional, donde se encuentra nuestro compañero Mario López Peña y nos cuenta qué fue lo que resolvió esta tarde el Pleno de la Suprema Corte. Muy buenas tardes, Mario. Adelante con tu reporte. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia declaró la inconstitucionalidad de la Ley para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista de Baja California Sur. De acuerdo con el Pleno, el proceso legislativo para la expedición de esta ley debe haber contado con una consulta a las personas con la condición del espectro autista, en términos de instrumentos internacionales y criterios de la Corte. Escuchemos parte de los argumentos. De acuerdo con las constancias del expediente y a los hechos notorios, se advierte que de ningún modo se realizó una consulta adecuada a personas con espectro autista, ya que no hubo un procedimiento al respecto, y así tomar la opinión de quienes en esta condición pudieran aportar sus conocimientos y experiencias, limitándose esta participación a representantes de organizaciones civiles. En otro asunto, el Pleno avanzó en la resolución de la acción de inconstitucionalidad promovida contra diversas disposiciones del Código Civil de Quintana Roo. En esta sesión, el Pleno invalidó el artículo 383, inciso C, que anulaba la manifestación de la voluntad de las personas que por impedimentos físicos no pudieran comunicarse de ninguna manera. Lo declaró inconstitucional por falta de consulta a las personas con discapacidad. Y por otra parte, no alcanzaron los votos para declarar la inconstitucionalidad con efectos generales solicitada por la segunda sala de la Corte, respecto de disposiciones de un decreto municipal de Culiacán, Sinaloa, que prohíben comercializar, distribuir o entregar a título gratuito u oneroso los popotes o pajitas, incluidos los que están adheridos a los productos en presentación Tetra Pak. Cabe destacar que estas disposiciones ya fueron declaradas inconstitucionales por la segunda sala de la Corte. Es pues lo que resolvió el Pleno de la Corte en esta sesión pública. Muchas gracias, Mario, como siempre, por tu reporte. Y seguimos con la información. La primera sala de la Corte estableció que las víctimas u ofendidos de un delito que hayan celebrado un acuerdo reparatorio para dar por concluido un proceso penal pueden demandar después a la persona imputada el pago del daño moral por la vía civil. Esto con el fin de garantizar su derecho a la reparación integral y justa indemnización. Precisó que la reparación del daño a la víctima u ofendido de naturaleza penal o bien la de origen extracontractual, derivada de la comisión de un delito, son autónomas y pueden subsistir una y otra, ya que la responsabilidad civil, nacida de la comisión de un delito, no cesa porque dicha conducta se haya sancionado por la vía penal, sino que subsiste conforme a las reglas del derecho civil, ya que aun cuando ambas puedan tener el mismo origen, su naturaleza es distinta. Agregó que dentro de los procedimientos de justicia restaurativa debe prevalecer el derecho de las víctimas u ofendidos a recibir una reparación integral por el daño sufrido. Dicho criterio lo estableció al resolver el amparo en revisión 1329/2020. Por su parte, la segunda sala de la Corte estableció que los requisitos previstos en la ficha de trámite 191/CFF, señalada en la regla 2.2.13 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021, no viola el principio de legalidad, pues recordó que las cláusulas habilitantes facultan al Servicio de Administración Tributaria para emitir reglas sobre ciertos tópicos, en este caso sin exceder lo previsto en las mencionadas cláusulas.
La sala explicó que el artículo 17D del Código Fiscal de la Federación señala que el SAT, mediante reglas de carácter general, podrá establecer los documentos y el procedimiento para validar la información proporcionada por las personas contribuyentes para el otorgamiento del certificado de la e-firma, lo que constituye una cláusula habilitante que permite a la autoridad establecer los requisitos para validar la información. La sala determinó que dichos requisitos no violan los principios de legalidad, de reserva de ley y de subordinación jerárquica. Los tribunales colegiados de apelación fueron creados para fortalecer el debate y el proceso deliberativo. Es por ello que están conformados por 3 personas juzgadoras, señaló la magistrada Ana Gabriela Urbina Roca. De manera unitaria indicó, también conocen de juicios de amparo y de algunos actos urgentes, como la apelación contra técnicas de investigación. Las sesiones son públicas, son grabadas y pueden ser consultadas para conocer el proceso deliberativo. Para hacer valer los derechos de las personas, hizo un llamado a que se sigan los procedimientos judiciales correctamente. Porque se ha visto que en ocasiones no se cumple con ese principio de definitividad y en consecuencia los justiciables directo acuden al amparo y se ve desestimada su pretensión por no agotar nuestros medios de control horizontal, donde verificamos la legalidad de las resoluciones de primera instancia. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determinó que procede la suspensión provisional con efectos restitutorios contra la omisión o negativa de la autoridad migratoria de entregar la tarjeta de visitante por razones humanitarias y la CURP a la persona solicitante de la condición de refugiado, pues la Ley de Amparo en su artículo 147 prevé esa posibilidad en apariencia del buen derecho, el interés social y el peligro de la demora para mantener viva la materia del juicio y evitar perjuicios del tiempo necesario para tramitarlo. Lo anterior se desprende de la interpretación funcional que realizó la primera sala de la Corte del artículo 59 de la Ley de Migración, en donde precisó que la CURP es exigible para todas las personas solicitantes de la condición de refugiado, por lo que no existe impedimento técnico para otorgar ambos documentos, bajo el entendido de que su eficiencia quedará sujeta a la subsistencia de la suspensión. Esto con el fin de no agravar su situación de vulnerabilidad y como manifestación del derecho a la identidad y al reconocimiento a la personalidad jurídica de las personas migrantes, pues les permite acceder a servicios de salud, educación y al trabajo, entre otros. El Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito determinó que además de la reparación obtenida a través de la sentencia de amparo por violación a los derechos humanos de las personas migrantes, pueden acceder al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral conforme a la Ley General de Víctimas. El anterior criterio se desprende de uno fijado por la segunda sala de la Corte, que establece que el artículo 5 de la mencionada ley precisa que el restablecimiento de la dignidad de la víctima es el objetivo de la reparación, que obliga al Estado a respetar la autonomía de la persona afectada y a que no se vea afectado el núcleo esencial de sus derechos, lo que garantiza su derecho para solicitar la aplicación de los recursos del mencionado fondo en los casos en que no haya recibido la reparación integral del daño por cualquier otra vía, porque su derecho a reclamar la reparación integral no puede tener el carácter de renunciable ni restringirse por las necesidades económicas o presiones que pueda tener la autoridad responsable al tratarse de un derecho fundamental. 3 de la tarde con 10 minutos, momento de hacer una pausa, pero seguimos en corte informativo. Al regresar, el Tribunal Electoral confirmó multa al Partido Verde. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con las noticias. Por mayoría de votos, el Tribunal Electoral confirmó la multa que impuso al INE el Partido Verde por irregularidades detectadas en el rubro de capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres. La sala determinó que el INE sí justificó las diligencias de investigación, fundó y motivó su determinación,
Además, el tiempo transcurrido en exceso está justificado, por lo que no operó la caducidad de la causa. La sala precisó que la falta de certeza en la información proporcionada por el partido fue lo que motivó la sanción. En cumplimiento a esto, el INE emite una nueva resolución en la que nuevamente declara fundado el procedimiento, toda vez que existió la intención del partido político de simular la correcta aplicación y ejecución del gasto programado. Por ello, se confirmó la sanción. Por otra parte, la sala revocó de manera lisa y llana la multa de 37 millones que impuso el INE al Partido Verde por irregularidades en el gasto reportado en el rubro de educación y capacitación política. Lo anterior, al considerar que la autoridad no probó las conductas irregulares atribuidas a dicho partido e indebidamente concluyó que no era posible tener certeza de la veracidad de la evidencia documental con la que pretendió acreditar la impartición de los cursos. Por su parte, la Sala Regional Toluca confirmó 2 sentencias del Tribunal Electoral del Estado de México en las que desechó por inviabilidad las impugnaciones presentadas por 2 personas en contra de su exclusión de la insaculación que realizaron los comités de evaluación del Poder Ejecutivo y Legislativo mexiquense, respectivamente, para seleccionar a las candidaturas que participarán en la elección judicial de junio próximo. Lo anterior, pues en cumplimiento a lo establecido por la Sala Superior del Tribunal Electoral, las determinaciones sobre las insaculaciones y los listados de personas idóneas para la elección son actos consumados de imposible reparación. Seguimos la línea jurisprudencial de que ya las determinaciones sobre las insaculaciones y los listados han quedado o quedan superadas. No existe viabilidad de efectos jurídicos porque se han consumado. En más asuntos electorales, el INE aprobó la forma del cuadernillo y contenido con los listados nominales con fotografía que se utilizarán en la elección judicial federal del próximo mes de junio. También se incluye un cuadernillo relacionado con el voto anticipado. Los cuadernillos tendrán hasta 32 registros por página, con un máximo de 1,000 registros por cuadernillo. Los datos que se muestren en la portada y contraportada serán entidad, distrito, sección, tipo de casilla seccional, circuito judicial, distrito judicial electoral, rango alfabético, total de electores, número de tanto y el total de electores que votaron en la casilla seccional en la contraportada. Además, contarán con diversas medidas de seguridad. Por otra parte, en acatamiento a una resolución del Tribunal Electoral, el INE incorporó al Estado de Nayarit a las entidades que está apoyando para organizar sus procesos electorales judiciales locales. El Consejo General también revisó el avance en la organización de los procesos electorales judiciales que se llevarán a cabo de manera concurrente en diversas entidades, entre ellas Chihuahua, Colima, Durango, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas y Tlaxcala. El Poder Judicial de Jalisco presentó al Congreso local una iniciativa de reforma que propone crear la Escuela de Formación Judicial para que accedan al cargo de juzgadores los mejores perfiles y los más capacitados, e incorpora la justicia digital. El Poder Judicial de Nuevo León puso en operación la herramienta de inteligencia artificial Profesor Virtual, auxiliar en cursos de formación inicial del Instituto de la Judicatura. Dicha herramienta permite armonizar procesos y facilita el acceso a la información. En Veracruz, con la creación del Centro Público de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias como organismo auxiliar del Poder Judicial, se busca promover la cultura de la paz, ofreciendo a la ciudadanía alternativas rápidas y efectivas para resolver sus conflictos. Un tribunal de alzada de Tlalnepantla, Estado de México, revocó el sobreseimiento a favor de una persona imputada por el delito de violación equiparada, al aplicar criterios de la Suprema Corte, que establece que este tipo de delitos en contra de infantes no prescriben. Se publicó el decreto que reforma diversos artículos de la Ley de Amparo para homologar su contenido a la reforma constitucional en la materia, que limita los efectos de las suspensiones de las sentencias de amparo.
La reforma precisa en el artículo 73 que las sentencias de amparo que decreten la inconstitucionalidad de una norma general en ningún caso tendrán efectos generales, limitando el beneficio a la o las personas físicas o morales que promovieron el recurso. Añade en el artículo 77 que las sentencias deberán restituir a la persona quejosa en el pleno goce de los derechos violados, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Agrega que en el último considerando de la sentencia, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos de la sentencia, especificando las medidas que la autoridad o el particular deberán atender para su estricto cumplimiento y restitución al afectado en el goce del derecho violado. Las reformas abordan también los efectos de las suspensiones en casos en los que se reclama la prisión preventiva oficiosa. Además, faculta a la titular del Ejecutivo a través de la Consejería Jurídica y a los titulares de las cámaras del Congreso para solicitar a la presidenta o presidente de la Corte atender un juicio de amparo como prioritario cuando estén en juego derechos de grupos vulnerables, entre otros factores. Asimismo, establece la improcedencia del juicio de amparo en contra de resoluciones dictadas por el Tribunal de Disciplina Judicial y por el órgano de administración del Poder Judicial. El decreto reforma cerca de 100 artículos de la Ley de Amparo. Y en medio del hallazgo de fosas clandestinas en México, calificadas como campos de exterminio, en la UNAM recordaron que el caso Ayotzinapa sigue pendiente y doliendo a las familias. México padece un grave problema de desapariciones y violencia que no es reconocido por las instituciones del Estado. Así lo afirmaron especialistas durante la presentación del libro La orfandad institucional, el caso Ayotzinapa, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ayotzinapa es el reflejo de cómo nos hemos quedado sin instituciones para ayudarnos a investigar los delitos, delitos tan importantes y tan trascendentes como es la desaparición de personas, pero también cómo hemos como sociedad venido normalizando que esto suceda. Queda perfectamente claro, ¿no?, cómo el acceso a la justicia pues ha sido negado, tiene todos los obstáculos del mundo, no se consigue ahora sí que por las vías institucionales, ¿no? Por eso hay orfandad institucional, sino por la vía o se pretende conseguir por la vía de la movilización en las calles, de la protesta. Señalaron que el caso del rancho encontrado en Jalisco, usado como centro de reclutamiento y de exterminio, puede ser comparado con los más graves holocaustos y violaciones de derechos humanos que pudieran existir en la humanidad. Y sin embargo, en México, este tipo de hallazgos están siendo normalizados. Lo peor de todo es que ahora que se dice de resulta que hemos tenido decenas y quizás cientos de hallazgos de este tipo, pero no han trascendido en la opinión nacional. La obra, elaborada por Angélica Cuellar Vázquez, Analí Loera Martínez y Cristian Ascensión Martínez de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, aborda diversas aristas del caso Ayotzinapa que a 11 años sigue sin resolverse. En la conversación sobre la publicación, lamentaron cómo el Estado omite, obstaculiza y en ocasiones es parte de la comisión de este tipo de delitos. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Laura Murillo. En más noticias, la Cámara de Diputados aprobó por mayoría de votos el decreto que expide 8 nuevas leyes y modifica 2 normativas ya existentes relacionadas con el nuevo marco jurídico para las actividades de transición energética, sector eléctrico y de hidrocarburos. Las disposiciones son la Ley de Empresa Pública del Estado de la Comisión Federal de Electricidad, Ley de Empresa Pública del Estado para Petróleos Mexicanos, Ley del Sector Eléctrico, Ley del Sector Hidrocarburos, Ley de Planeación y Transición Energética, Ley de Biocombustibles, Ley de Geotermia y Ley de la Comisión Federal de Energía. En tanto que las normas modificadas fueron Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización, Desarrollo y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Según el decreto aprobado, el nuevo marco busca consolidar la soberanía energética y reducir la dependencia del sector privado. Ordena y da a los actores privados que participan en el sector, así como recuperar el control del sector energético, priorizando la seguridad energética nacional, el bienestar de la población y la sustentabilidad de los recursos.
3 de la tarde con 21 minutos, momento de hacer una pausa, pero regresamos con más noticias. Más adelante, 13 millones de mexicanos padecen alguna enfermedad renal crónica. Seguimos con la información. La JUFET lamentó que ante la incapacidad mostrada por el gobierno para combatir de manera efectiva al crimen organizado, la autoridad haya optado por desviar la atención y responsabilizar a las personas juzgadoras de su propio fracaso. Rechazó categóricamente las afirmaciones del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, quien afirmó sin pruebas que el Poder Judicial es el enemigo que protege el lavado de dinero, el narcotráfico y la corrupción. Agregó que estas afirmaciones son un agravio al honor y dignidad del Poder Judicial y al Estado de Derecho. Recordó que el Poder Judicial no es enemigo del gobierno, sino protector de los derechos humanos. De ahí la importancia de la independencia judicial. Aseguró que Pablo Gómez sabe perfectamente el valor del juicio de amparo, pues lo ha utilizado cuando ha visto amenazados sus derechos. Entonces, cuando le conviene, la justicia es útil y cuando no le favorece, acusa sin fundamento. Demandaron al titular de la UIF actuar con apego a derecho, recordándole que la justicia no se negocia, no se presiona y no se doblega ante estrategias mediáticas. En otros asuntos, de acuerdo con la más reciente encuesta nacional de población privada de la libertad de 2021, el 23.9% de mujeres que recibieron sentencia fueron condenadas por secuestro, frente al 11.7% de hombres, cifras que destapan la profunda violencia estructural de género que se agrava por las disfuncionalidades del sistema de justicia, denunció el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Señaló que si bien hay casos en los que la participación de las acusadas en conductas ilícitas es una realidad, en la gran mayoría ocurren graves violaciones al debido proceso y se manipula la evidencia, incluso mediante graves violaciones a derechos humanos como la tortura sexual, por lo que las procesadas son totalmente ajenas a las conductas que se les atribuyen. Destacó el caso de Keren N., sentenciada a 50 años de prisión por secuestro, quien fue detenida en Tlaxcala en 2015 a menos de un mes de haber dado a luz, y quien no solo fue imputada injustamente, sino que también fue víctima de tortura y no tuvo acceso a una defensa adecuada. El Centro Pro DH logró que se reabriera el caso a través de un amparo, pero en el Fuero Común de Tlaxcala volvió a recibir sentencia condenatoria, pese a que no había pruebas suficientes. Ahora su caso se encuentra en fase de apelación. En temas de salud, médicos informaron que con solo 2 exámenes, uno de sangre y otro de orina, pueden detectarse a tiempo enfermedades en el riñón. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios aprobó el inhibidor del cotransportador de sodio glucosa tipo 2 de Boehringer Ingelheim para el tratamiento de la enfermedad renal crónica, condición con la más alta mortalidad de nuestro país y que afecta al 12% de la población mexicana. Y vemos a un México no solo amarillo, sino naranja. ¿Por qué? Porque la enfermedad renal crónica en México se presenta a etapas más tempranas que en otras partes del mundo, por nuestra alta prevalencia de diabetes. La cuestión más preocupante, y que es el motivo central de esto, es que 8 de cada 10 o 9 de cada 10 no están diagnosticados. 13 millones de mexicanos padecen en algún grado la enfermedad renal crónica. Sin embargo, advirtieron, los pacientes pueden presentar una tríada denominada síndrome cardiorrenal metabólico, un trastorno sistémico definido por la presencia e interacción de factores de riesgo que afectan al corazón, los riñones y metabolismo, donde el deterioro de uno provoca el mal funcionamiento de los otros de forma crónica o aguda, dando como resultado la aparición y progresión de enfermedades como afectaciones en el riñón, diabetes e insuficiencia cardíaca. ¿Qué significa esto? Que si mi corazón se enferma, que si mi riñón se enferma,
actúan de manera conjunta y si se enferma el riñón va a afectar al corazón, si se enferma el corazón va a afectar el riñón, pero también hablando metabólicamente hablamos de cosas como diabetes, resistencia a insulina. En el marco del Día Mundial del Riñón, este 12 de marzo, exhortaron a la población y a los médicos a sumarse a la campaña Solo se necesitan 2, la cual promueve 2 exámenes bimestrales básicos para detectar cualquier problema en el riñón. Uno es en sangre y otro el general de orina. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Citlali Pérez. Es así como llegamos al final de este espacio de noticias, como siempre agradeciendo su compañía, invitándole a mantenerse aquí en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Tenemos una cita en punto de las 20:30 horas en el noticiario nocturno. Soy Lorena Sánchez Cabrera y le deseo que disfrute su tarde de jueves. Hasta pronto.